Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Uno de los atributos más conocidos de Dios es que Él es todopoderoso. Dios todo lo puede. Pero hoy vamos a ver si es verdad que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Estamos analizando la soberanía de Dios y como primer aspecto de esta soberanía vimos en el video pasado su voluntad, es decir, todo lo que Dios quiere y lo que Él determina hacer. Pero vamos a analizar hoy el segundo aspecto de esa soberanía y es todo lo que Dios puede, su poder, su omnipotencia. Como te decía, es uno de los atributos más conocidos de Dios. Dios es el Todopoderoso. Pero hoy vamos a plantearnos una pregunta. ¿Dios puede hacer cualquier cosa o Dios puede hacer todo lo que quiere? Parece lo mismo, pero no lo es, y vamos a intentar responder esta pregunta a lo largo del video. En Génesis 17 vemos que Dios se le presenta a Abraham como el Shaddai. Ese es el nombre hebreo que se utiliza para describir a este Dios todopoderoso. Mientras que en el texto griego del Nuevo Testamento, por ejemplo en Apocalipsis 1:8, donde dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso, se utiliza la palabra pantocrator. Y esa palabra implica una total autoridad sobre todo y un poder absoluto. La Biblia es clara al afirmar que para Dios todo es posible. No hay nada que sea difícil para Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de Abraham y Sara. Dios les había prometido un hijo, pero ellos eran de edad avanzada. Y cuando Dios se lo prometió a Abraham, Sara reaccionó riéndose con incredulidad. Entonces Dios le dice a Abraham en Génesis 18, versículos 13 y 14, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y vemos una situación similar en el Nuevo Testamento, cuando Dios le promete a Elizabeth el nacimiento de Juan el Bautista. El ángel hablando con María le dice en Lucas capítulo 1 versículos 36 y 37, He aquí, tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Jeremías en su capítulo 32 dice, Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y hablándole Dios al profeta en el versículo 27, dice, He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y esto se resalta mucho más en la cuestión de la salvación. Cuando el joven rico se aparece a Jesús, sus discípulos se preguntan, ¿quién podrá entonces ser salvo? Y Jesús les responde, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Dios es el único que puede salvar a través de Jesucristo. Mientras que el apóstol Pablo en Efesios 3, versículo 20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Vemos que Dios puede hacer mucho más que lo que nosotros entendemos, mucho más de lo que nosotros siquiera podemos imaginarnos. También vemos que la Biblia nos muestra a Dios enojado con su pueblo cuando ellos se rebelaron en el desierto y le dice a Moisés que él podía destruir a todo el pueblo y hacer de Moisés una nueva nación. También en el Nuevo Testamento
hablando Juan el Bautista a los hebreos, les dice que no se jacten de su condición de descendientes de Abraham, porque Dios podía levantar descendientes a Abraham incluso de las piedras. Es decir, que Dios no solo puede hacer lo que hace, sino que Él es capaz de hacer mucho más que lo que nos muestran sus poderosas obras. Vemos entonces que la Biblia es clara al afirmar la omnipotencia de Dios. Pero ¿quiere decir esto que Dios puede hacer absolutamente cualquier cosa? Vamos a ver que no. Lo vemos, por ejemplo, en Tito capítulo 1 o en Hebreos capítulo 6, donde nos dice que es imposible que Dios mienta. Ahí vemos algo que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 11 al 13 nos dice: palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Segunda imposibilidad. Mientras que Santiago capítulo 1, versículo 13 nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vemos que Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie. Dios no puede pecar. Dios tampoco puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de existir. Dios no puede mentir y eso es lo que lo hace confiable. Entonces, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, no nos referimos a que Dios pueda hacer cualquier cosa, lo cual implica que Dios puede hacer algo malo. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, nos referimos a que Él puede cumplir con su santa voluntad. En el video pasado hablamos de todo lo que Dios quiere, de todo lo que Dios ha determinado. Y hoy hablamos de su poder. Y los vemos como complemento, porque todo lo que Dios quiere, Él lo puede hacer. Esta conocida frase de querer es poder solo es cierta en un 100% hablando de Dios. Dios es el único para el que el querer es lo mismo que el poder. Todo lo que Dios quiere, Él puede hacerlo. En otras palabras, podemos decir que la omnipotencia de Dios es su voluntad puesta en práctica, es el poder de hacer cumplir su voluntad. Y su voluntad nunca va en contra de sus atributos, nunca va en contra de su esencia. Dios nunca va a querer algo que sea contrario a su esencia, por lo tanto Dios nunca va a hacer algo que sea contrario a sus atributos. Por eso Dios no miente, por eso Dios no tienta, por eso Dios no peca ni puede pecar. Tampoco puede dejar de existir, tampoco puede incumplir con sus promesas. Hay un tercer aspecto de la soberanía de Dios que une a su voluntad y a su poder, y es su libertad. Es decir, que Dios puede hacer todo lo que Él quiere sin ninguna limitación fuera de Él. Lo vemos en Daniel capítulo 4 versículos 34 y 35, que su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué has hecho? Mientras que el Salmo 115, versículo 3, nos dice claramente que nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. No hay nada que pueda impedir que Dios cumpla con su voluntad, que Dios cumpla con sus propósitos. No hay nada que limite a Dios fuera de Él mismo. Vemos entonces que la omnipotencia de Dios es su poder para hacer cumplir con su santa voluntad. Entonces Dios no puede hacer cualquier cosa, Dios no puede pecar, no puede mentir, no puede dejar de existir, sino que cuando nos referimos a su omnipotencia decimos que Él tiene todo el poder para ejecutar su voluntad. Todo lo que Dios quiere
lo ha hecho, todo lo que Dios quiera, lo va a poder hacer, porque no hay nada fuera de Él que pueda impedirle cumplir con sus propósitos. En ese Dios confiamos. Podemos hablar de la soberanía de Dios como un atributo comunicable. Así como Dios tiene voluntad, libertad y poder, nosotros también contamos con esos atributos en una medida mucho menor, de una forma muy limitada. Pero nosotros tenemos nuestra voluntad, nosotros podemos elegir y tomar nuestras propias decisiones. Y podemos hacerlo con cierta libertad. No es una libertad absoluta, es una libertad limitada, pero tenemos libertad para tomar esas decisiones y también tenemos poder para llevar a cabo lo que decidimos, para poner en práctica esas decisiones que hemos tomado. ¿Cómo agradar a Dios? Con nuestra voluntad, nuestra libertad y nuestro poder. Lo vimos en el video pasado, en el versículo para memorizar, que no usemos la libertad para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Cuando nosotros usamos esa libertad para agradar a Dios, ahí reflejamos su carácter. Cuando tomamos decisiones de acuerdo a la voluntad revelada de Dios, de acuerdo a lo que Él nos ha mandado, de acuerdo a lo que a Él le agrada, reflejamos su carácter y lo glorificamos. Cuando usamos nuestras fuerzas para amar a Dios y para cumplir con su voluntad, lo glorificamos y reflejamos su carácter. Entonces, si bien tenemos estos atributos en una medida muy limitada, también podemos agradar a Dios con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Te quiero dejar para memorizar un canto de alabanza que podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Espero que el video te haya servido de algo. Si es así, dale like y compartilo con alguien más a quien le pueda interesar. Suscríbete al canal y activa la campanita así no te perdés ningún video. Acuérdate que Dios te está mirando.